Ahí está ya en pantalla completa. Bueno, podemos comenzar entonces. Bueno, buenas tardes, compañeros y doctora. Vamos a comenzar esta clase. Vamos a hablar acerca de las anemias tipo 1 y tipo 2. Siguiente, por favor. Esta clase tiene 3 objetivos principales, los cuales vamos a desarrollar a continuación. Siguiente. Objetivo número 1, definir y clasificar las anemias más frecuentes. Para comenzar, ¿qué es la anemia? La anemia es una afección en la cual se carece de insuficientes glóbulos rojos sanos para transportar un nivel adecuado de oxígeno a los tejidos del cuerpo. Entonces, la anemia puede ser prolongada o permanente y puede oscilarse entre temporal o leve. Los 3 tipos de anemia más comunes son anemia por déficit de B12, anemia por déficit de hierro y anemia por déficit de ácido fólico. Buenas tardes. Sobre la anemia de vitamina B12, vamos a comenzar definiéndolo como una afección en la cual el cuerpo no contiene suficientes glóbulos rojos que son necesarios para la oxigenación de los tejidos. Eso se va a deber a una anomalía o una mala absorción. Siguiente, por favor. Como recordemos, la vitamina B12 es necesaria para la formación de glóbulos rojos y esta mala absorción se puede deber a diferentes causas. Una de ellas es por alteración en el factor intrínseco, que es el encargado de la absorción de la vitamina B12. Otro de los factores que causan la anemia por déficit de vitamina B12 es una ingesta baja de carnes rojas, aves, mariscos, lácteos, huevos, que son ricos en vitamina B12. Esto lo vamos a ver en personas que tienen una dieta estrictamente vegana o vegetariana. Otra de las causas es el consumo excesivo de alcohol que impide la absorción de esta vitamina. También podemos mencionar como otra causa la enfermedad de Crohn y la enfermedad celíaca, en las cuales la mucosa intestinal sufre atrofias y que esto impide que se dé una buena absorción de la vitamina B12. Otra de las causas comunes que puede causar este tipo de anemia son las cirugías que se hacen para pérdida de peso. Estas puede ser el bypass gástrico, en la cual se quita una parte del estómago y del intestino, afectando así la absorción de muchos nutrientes, entre ellos la vitamina B12. Siguiente, por favor. Entre los síntomas leves de la anemia por déficit de vitamina B12 vamos a encontrar diarrea o estreñimiento, fatiga, falta de energía, también cuando uno se para muy rápido, se marea o hace movimientos muy bruscos, sufre ese también debilitamiento. También hay pérdida del apetito y vamos a observar la piel de estos pacientes pálidas. Además va a haber como un signo característico de las anemias, es que las encías van a sangrar. Y cuando el nivel o los niveles de vitamina B12 son muy bajos, van a haber daño al sistema nervioso. Estos síntomas pueden incluir como la confusión, la psicosis, alucinaciones, y puede ser debido a que hay una mala oxigenación. Tanto los pies como las manos pueden presentar entumecimiento o adormecimiento. Además, pueden presentar psicosis y mareos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Dentro de como un subgrupo de anemia por déficit de vitamina B12, vamos a encontrar la anemia perniciosa.
A diferencia de la anemia por déficit de vitamina B12, es que en la anemia perniciosa el cuerpo destruye las células que se encargan de generar la proteína, que es el factor intrínseco necesario para la absorción de la vitamina B12. Y entre las causas son 3 principalmente, que son gastritis atrófica, que es cuando la mucosa del estómago sufre alguna alteración y pierde o elimina las células que son necesarias o que generan el factor intrínseco. También está la afección autoinmune, en que el sistema inmune destruye estas células, por lo tanto no se da la secreción del factor intrínseco y por ende no se da una buena absorción de vitamina B12. Y también está el factor que es el congénito, que es cuando el padre le hereda la anemia perniciosa a los hijos. Entre los síntomas están náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, fatiga, falta de energía, pérdida del apetito. Y en el caso de la anemia perniciosa, vamos a ver una leve ictericia en los pacientes. Además, va a presentar acidez estomacal. Y cuando los niveles bajos de vitamina B12 son por muy largo tiempo, un periodo muy largo, puede dar también daños al sistema nervioso, y entre ellos vamos a encontrar confusiones, lapsos en los que la persona pierde la memoria, pérdida del equilibrio, alucinaciones, psicosis, delirios, y cuando ya en casos extremos hay una atrofia en el nervio óptico. Siguiente, por favor. Anemia por déficit de hierro es una enfermedad de la sangre que se define como la disminución de concentración de hemoglobina en la sangre. Comúnmente se le conoce como anemia ferropénica. La carencia de hierro es una de las deficiencias alimentarias más prevalentes en el mundo y que conduce a la anemia ferropénica. Pero para ello debemos de saber que nuestra sangre tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaqueta. La hemoglobina es una proteína que se encuentra presente en los glóbulos rojos. Como podemos observar acá, la hemoglobina se une con el oxígeno para posteriormente su transporte y utilización a los diferentes tejidos del organismo. Siguiente, por favor. Como podemos observar, los niveles de hemoglobina varían, depende del sexo. En hombres son de 13.5 a 17.5 gramos sobre decilitros y en mujeres de 12 a 15.5 gramos sobre decilitros. Cuando la ingesta de hierro es insuficiente para los requerimientos, entonces se producen 3 estadios. Y entre los 3 estadios podemos mencionar la depleción de hierro. Esta se caracteriza por la disminución de concentración de hierro en el organismo. 2. Deficiencia de hierro con disminución de eritropoyesis. Se observa cuando hay depleción de las reservas de hierro y simultáneamente una insuficiencia absorción alimentaria. 3. Anemia ferropénica, que es el caso más grave y que se caracteriza por la reducción de hemoglobina. Siguiente, por favor. Causas de la anemia ferropénica: pérdida de sangre, ejemplo, abundante ciclo menstrual, varices esofágicas, sangrado del estómago o del intestino delgado, ocasionado por una úlcera, mala alimentación o digestión. Ejemplo, cuando no se consumen alimentos ricos en hierro o cuando se ha sometido a alguna operación quirúrgica del estómago y se le ha eliminado parte de él mismo. Mujeres embarazadas. Esto se debe a que el organismo necesita aumento de hierro para que le lleve suficiente sangre al bebé. Lactantes son niños. Los niños que no son alimentados exclusivamente con leche materna
puede haber una deficiencia de hierro. Asimismo, los niños que tienen desarrollo rápido, estos aumentan la demanda. Factores de riesgo. ¿Quiénes están en los factores de riesgo? Las mujeres, los niños, los veganos, los donadores de sangre con frecuencia y adolescentes. Siguiente, por favor. Al principio, la anemia ferropénica puede ser leve, que pasa por desapercibida, pero a medida la disminución de hierro en el cuerpo se va terminando, entonces los síntomas se manifiestan y se intensifican. ¿Cuáles son algunos síntomas? Sentirse débil, dolor de cabeza, problemas para concentrarse, uñas quebradizas, sentirse mareado al ponerse del pie, color pálido de la piel, dolor en la lengua y heces oscuras. Siguiente, por favor. Diagnóstico. Se diagnostica mediante un análisis de sangre con un hemograma completo, pero para que el diagnóstico sea preciso es necesario realizar un análisis de hierro en el organismo. ¿Y cuáles son los análisis que se deben de hacer? Nivel de hierro sérico, ferritina, sérica y transferina. Siguiente. Vaya, la anemia por deficiencia de ácido fólico o también folato. Primero, en la anemia por deficiencia de ácido fólico, los glóbulos rojos son anormalmente más grandes y dichas células se denominan macrócitos. También se llaman megaloblastos cuando se observan en la médula ósea. Esta es la razón por la cual a esta anemia también se le denomina anemia megaloblástica. El ácido fólico o el folato es muy necesario para la formación y el crecimiento de los glóbulos rojos sanguíneos. Se puede obtener folato consumiendo hortalizas de hojas verdes, aguacate, almendra, huevos, más que todo en la yema, pero el alimento quizás con el que más cantidad de ácido fólico tiene es el hígado de pollo. Sin embargo, el cuerpo no almacena en grandes cantidades el ácido fólico. Por eso es muy necesario comer muchos alimentos ricos en folato para mantener los niveles normales de esta vitamina. Siguiente. Las principales causas de la anemia por deficiencia de ácido fólico las podemos dividir en 4 grandes grupos. Primero, por el aporte dietético insuficiente. Segundo, por el aumento de los requerimientos, también por defectos de su absorción y por la ingesta con fármacos, la interacción con fármacos, perdón. Siguiente. En la ingesta insuficiente, nuestra población más afectada es a los ancianos mal alimentados, pero también se puede ver en jóvenes que se someten a una dieta muy estricta para adelgazar, también a personas indigentes que no se alimentan bien y a alcohólicos crónicos. En el aumento de las necesidades o de los requerimientos, lo podemos dividir en 2 grupos que son por causa fisiológica y por causa patológica. En la causa fisiológica, la población más afectada es a las mujeres embarazadas, también en la lactancia, en la infancia y adolescencia. Y por causa patológica, están los estados de hemólisis crónica, pacientes con VIH y determinadas enfermedades hematológicas. En la mala absorción, como causa de deficiencia es muy rara. En algunos casos, se sugiere que es por la inhibición de la hidrolasa intestinal por algunos fármacos como causa de la mala absorción de folato, aunque este mecanismo no ha podido ser demostrado. Es más frecuente aquellos cuadros en los que la mala absorción es secundaria y con anormalidades de la mucosa intestinal. Ahora con los fármacos, tenemos los anticonvulsivantes, que es el fenitoína, tenemos inmunosupresores, tenemos antiparasitarios como pirimetamina y los antagonistas del ácido fólico,
que es el metotrexato y el trimitoprim. Siguiente. Entonces, ¿cómo se manifiesta o cuáles son los síntomas? Pues debido a su deficiencia, pues incluyen síntomas como anorexia o pérdida de pelo, náuseas, diarrea, úlceras bucales y pérdida de pelo. Y en la deficiencia ya más crónica, pues se manifiesta por fatiga, lengua dolorosa e hinchada. Todos ellos, pues, síntomas típicos de una anemia. Si la persona parte con unos depósitos normales de folato, la deficiencia tardaría unos 4 meses en desarrollarse. Y si persiste una ingesta deficiente, pues acaba por agotarse los depósitos corporales. Siguiente. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Los médicos diagnostican las anemias por deficiencia de vitaminas a través de análisis de sangre que verifican 2 cosas. Primero, la cantidad y la apariencia de los glóbulos rojos. Como sabemos, pues las personas con anemia tienen menos glóbulos rojos de lo normal. En esta anemia por deficiencia de ácido fólico, los glóbulos rojos pues parecen más grandes y subdesarrollados. En la deficiencia ya más avanzada, el número también de glóbulos blancos y de plaquetas disminuye y se pueden ver anormales en los análisis. Y segundo, cosa que verifican, pues la cantidad de folato y vitamina B12 en la sangre, ya que los niveles de estas 2 vitaminas se miden al mismo tiempo, porque estas deficiencias pueden causar signos y síntomas muy similares. Siguiente. Buenas tardes. En estos momentos vamos a pasar a lo que es el objetivo número 2, el cual es el conocer los fármacos que son empleados en el tratamiento de las anemias. Para iniciar, comenzaremos hablando un poco de la vitamina B12. La vitamina B12 es comúnmente conocida como cianocobalamina. Se dice que esta vitamina es necesaria tanto para la formación, así como también para la maduración de los glóbulos rojos. Vía de administración. Esta vitamina puede administrarse por vía oral, sobre todo en aquellos casos producidos por deficiencias alimentarias. Además, la podemos administrar por vía intramuscular o subcutánea profunda en aquellos pacientes que presentan anemia de tipo perniciosa. La suplementación de la vitamina, como la cianocobalamina, se requiere a diario en dosis orales altas o mensuales por vía parenteral. Se dice que esta vitamina no es tóxica ni siquiera a dosis elevadas. Además, es importante mencionar que la vitamina B12 se absorbe en el hilo distal. Esta vitamina es excretada principalmente por la orina y en pequeñas cantidades puede ser también eliminada por las heces. Dentro de los medicamentos que afectan la absorción de la vitamina B12 tenemos tanto a la metformina como a la colchicina. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de los efectos secundarios presentes por esta vitamina tenemos diarrea leve, náuseas, fiebre, escalofríos e incluso mareos. Se dice que en raras ocasiones puede ser que el paciente presente reacciones anafilácticas. Este tipo de efecto secundario es más que todo evidente en aquellos pacientes que se administra la vitamina B12 por vía parenteral. Siguiente, por favor. Muy buenas tardes. Yo voy a seguir hablando sobre la eritropoyetina humana. Se dice que es producida mediante la tecnología del ADN recombinante. Es efectiva en el tratamiento de la anemia causada por nefropatía en etapa terminal. La nefropatía es la última etapa de la enfermedad renal crónica. Eso es cuando los riñones ya no pueden atender las necesidades del cuerpo. También dice de que es efectiva en la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana, los trastornos de la médula ósea y neoplasias. Neoplasia es la masa anormal del tejido que aparecen cuando las células se multiplican más de lo debido o no se mueven cuando deberían. Se dice que la vía de administración de la eritropoyetina humana es por vía parenteral, fundamentalmente por vía intravenosa y subcutánea. Se dice que por vía subcutánea se alcanzan concentraciones máximas de aproximadamente de un 5 a un 10%, obtenidas por vía intravenosa.
Sin embargo, se dice también que la eficacia de la vía subcutánea es similar a la intravenosa, empleando solo un 50 a un 70% de la dosis. Siguiente. Vamos a hablar de los efectos secundarios de la administración de la eritropoyetina humana. Se dice que en raras ocasiones se puede presentar enfermedad tromboembólica. La enfermedad tromboembólica es la formación de un trombo, en este caso un coágulo sanguíneo, en el interior del sistema venoso profundo. Esto hace que esto crezca y no se interrumpe así la circulación normal de la sangre. También se dice que excepcionalmente aparecen convulsiones. Vamos a hablar sobre el otro medicamento que es la darbepoetina. La darbepoetina es un tipo de citrapoyetina de acción prolongada que difiere de esta última por 2 cadenas de carbohidratos. La darbepoetina tiene una vida media de unas 3 veces que la epoetina alfa. Esos agentes son muy bien tolerados y se administran por vía intravenosa en pacientes con diálisis renal o por vía subcutánea en otras indicaciones. Siguiente. Se dice también que las recomendaciones para todos los pacientes que reciben epoetina alfa o la de darbepoetina incluyen una dosis afectiva mínima, pero esta no debe de exceder los niveles y las concentraciones de hemoglobina, que son de 12 gramos por decilitro, y que el nivel de hemoglobina no aumente más de 1 gramo por decilitro a lo largo de un periodo de 2 semanas cuando se esté empleando este fármaco. Se dice también que uno de los efectos secundarios que provoca la darbepoetina es la elevación de la presión arterial. Se dice que los pacientes deben de controlar la presión arterial mediante se esté recibiendo este fármaco, y si no es posible controlarlo, se debe de suspender y asistir a un médico más cercano. El hierro se almacena en las células de la mucosa intestinal, hígado, vaso y médula ósea, como ferritina, un complejo de hierro y proteína, y es transportada a la médula para la producción de hemoglobina por transferrina, una proteína de transporte. El mecanismo de acción es la suplementación con hierro elemental y corrige la deficiencia de hierro. Los Centers for Disease Control and Prevention, CDC, recomiendan 150 a 180 miligramos por día de hierro elemental oral administrado en dosis dividida 2 veces al día para pacientes con anemia por deficiencia de hierro. Siguiente, por favor. La farmacocinética. El hierro se absorbe después de su administración oral y las condiciones ácidas en el estómago mantienen el hierro en forma reducida, que es la más soluble. El hierro se absorbe después en el duodeno. Los efectos adversos son náuseas, diarrea, estreñimiento, malestares digestivos, heces más oscuras, coloración de los dientes. Siguiente, por favor. Estrategias que mejoran la absorción y tolerancia al hierro. Las estrategias que mejoran la tolerancia son disminuir o fraccionar la dosis total, aumentar el intervalo de dosificación administrando en días alternos. Y la estrategia que mejoran la absorción es, por lo menos si no tiene malestar digestivo, se lo pueden tomar en ayunas 1 hora antes, y si cuentan con malestar digestivo, se puede tomar el hierro 2 horas después de haber comido para mejorar su absorción. También no se tiene que consumir con lácteos, con café o con alimentos que tengan alta en fibra porque empeoran su absorción. También es recomendable que el hierro se consuma con un vasito
de jugo de naranja para que mejore su absorción o con alimentos ácidos. También hay que evitar que contienen calcio, fosfato, fosfatos. Y también como el hierro es un fármaco, tenemos que evitar las interacciones con otros fármacos, como levotoricina, que es para el hipotiroidismo, metildopa, que es para la hipertensión arterial, las quinolonas y las tetracicrinas, que son antibióticos. Siguiente, por favor. El siguiente fármaco del cual seguiremos hablando es del ácido fólico. El ácido fólico el uso primario del ácido fólico es el poder tratar los estados de deficiencia, los cuales surgen de concentraciones inadecuadas de la vitamina. Un resultado primario de la deficiencia de ácido fólico es la anemia megaloblástica. La deficiencia de folato puede deberse a múltiples causas, entre las cuales podemos mencionar aumento de la demanda. Un ejemplo del aumento de la demanda es más que todo en las personas embarazadas, en las mujeres embarazadas e incluso en las madres lactantes. Otra de las causas es la absorción deficiente causada por patologías del intestino delgado. Otra es alcoholismo o tratamientos con fármacos que son inhibidores de la dihidrofolato reductasa. Ejemplo de estos fármacos inhibidores de la dihidrofolato reductasa tenemos al metotrexato y al trimetopril. Otra de las causas son fármacos que reducen la absorción de folatos. Dentro de este grupo de fármacos podemos mencionar tanto a la fenitoína como al fenobarbital. Absorción, por siguiente, por favor. Absorción y excreción. Se dice que la absorción y excreción del ácido fólico, primeramente, el ácido fólico se absorbe con rapidez en el yeyuno. Posteriormente, la administración oral de ácido fólico no es tóxica ni a dosis elevadas. El exceso de esta vitamina es excretado principalmente por la orina, pero además puede ser excretado en menor cantidad por el sudor e incluso la piel. Dentro de los efectos adversos tenemos náuseas y diarreas. En raras ocasiones puede ser que el paciente presente dolor abdominal, hinchazón. La dosis de este fármaco es de 5 miligramos al día. La vía de administración puede ser tanto oral como parenteral. Siguiente, por favor. Objetivo 3. Mencionar la terapia nutricional y dietética en anemias específicas y los objetivos del tratamiento de dichas anemias. Siguiente. Hablaremos sobre la terapia nutricional y dietética por vitamina B12. Una dieta rica en proteínas es deseable tanto para el funcionamiento hepático como para la regeneración sanguínea, del 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal. Siguiente. Algunos de los alimentos que nos ayudan en nuestra dieta a aportar vitamina B12 son los siguientes. Tenemos verduras de hojas verdes, las cuales contienen hierro y ácido fólico. La dieta debería incluir cantidades importantes de estos alimentos, entre ellas tenemos la espinaca. También están las carnes, especialmente ternera y cerdo, pero sobre todo los hígados, por ejemplo, el hígado de ternera, el hígado de cerdo. Son los que están más ricos en vitamina B12. Los huevos, la leche y los productos lácteos son especialmente ricos en vitamina B12. Siguiente. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la metformina con el calcio? Del 10 al 30% de las personas que padecen diabetes consumen metformina, lo cual esto presenta un descenso en la absorción de vitamina B12 debido a la ingesta de metformina. Pero si se aumenta la ingesta de calcio, podemos revertir la hipoabsorción de vitamina B12 debido a la metformina. Ahora les hablaré yo sobre la terapia nutricional y dietética de la anemia ferropénica.
A modo de resumen, recordemos que una de las etiologías o causas de la deficiencia de hierro era una ingesta inadecuada. Es aquí donde hay un papel fundamental de la terapia nutricional y dietética de la anemia ferropénica. También mencionaré a modo de general el tratamiento médico acompañado con el tratamiento nutricional, que tanto el tratamiento nutricional se apoya al tratamiento médico, por eso haré mención de ello. Para continuar con el tratamiento médico, su objetivo principal es rellenar los depósitos de hierro. Lo encontramos en la forma, en la administración oral lo encontramos el hierro de forma inorgánica en su forma ferrosa. Este hierro sienta mejor al intestino y se absorbe más. También lo prescriben el hierro oral 3 veces al día durante 3 meses para tratar la anemia ferropénica. Es preferiblemente tomarlo con el estómago vacío, pero en circunstancias tiende a irritaciones gástricas, como por ejemplo náuseas, diarrea, estreñimiento, entre otras. Entonces, cuando sucede esto, se recomienda al paciente tomar el hierro con las comidas. Además, la vitamina C aumenta en gran medida la absorción de hierro, de alguna forma a través de su capacidad para mantener el hierro en su estado reducido. Otra forma en la que se administra el hierro es a través de la vía parental, por medio del hierro dextrano. Funciona si lo utiliza más que todo si los suplementos de hierro no logran corregir la anemia que se debe a ciertos factores. Uno de ellos es quizás el paciente no está tomando bien el fármaco debido a las molestias gástricas que les mencioné anteriormente. Y 2, el hierro administrado no se está absorbiendo posiblemente por una hipoabsorción secundaria a una esteatorrea. Esto significa aumento en las heces, aumento de las grasas en las heces, o también a una enfermedad celíaca o una hemodiálisis. En estas circunstancias anteriormente mencionadas, puede ser necesaria la administración de hierro por vía parental en forma de hierro dextrano. Esta vía es más cara que la administración oral y no tan segura, porque en algunos pacientes presentan una anafilaxia, que es un tipo de reacción muy severa y por eso no está recomendado en pacientes que presentan algún tipo de alergias. Ahora bien, con el tratamiento nutricional, una buena fuente de hierro contiene cantidades importantes de hierro en relación a su contenido calórico y aporta al menos el 10% de la cantidad diaria recomendada para el hierro. Esto va a depender del grupo de alimentos que consuma el paciente. Debemos tener en cuenta que existen 2 formas del hierro presentes en el organismo. Uno de ellos es el hierro ligado al grupo hemo, el que lo contienen los alimentos de origen animal y que se absorbe aproximadamente el 15%. Es la forma orgánica del hierro. Y este se absorbe mucho mejor que el hierro no ligado al grupo hemo. Luego tenemos el hierro no ligado al grupo hemo. Este lo vamos a encontrar en los alimentos de origen vegetal y su tasa de absorción es menor, que oscila entre un 3 y un 8%. Esto va a depender de la presencia de factores dietéticos, que más adelante se los mencionaré, y de potenciadores que en concreto, como anteriormente han dicho mis compañeros, es la vitamina C. Y aquí tenemos los alimentos ricos en hierro. Las fuentes de hierro hemo vamos a encontrarlas, como anteriormente mencioné, en alimentos de origen animal. Ellos son el hígado, la carne roja magra, especialmente la de vaca, las aves, el atún y el salmón. Y otras fuentes con menor cantidad vamos a encontrar a mariscos y huevos, especialmente la yema. Y en los alimentos que son de fuente de hierro no hemo, tenemos cereales enriquecidos con hierro, legumbres, frutos secos, frutas desecadas y vegetales. Ahora bien, como mencionaba anteriormente, que los alimentos que contienen el grupo no ligado al grupo hemo son los que tienen menor absorción y son los que en los que más encontramos inhibidores.
Aquí los primeros que vamos a encontrar son los quelantes del hierro, como los oxalatos, los fosfatos y los fitatos. En los oxalatos vamos a encontrar que se encuentran en las leguminosas y estos tienen una ventaja, que por su característica termolábil, a la hora de su cocción, esta inhibición al hierro puede disminuir. Luego en los fosfatos los vamos a encontrar en las sodas y en el huevo. Vamos a encontrar tanto en la yema como en la clara. Y en la yema vamos a encontrar la presencia de fosfitina. Esta es también una proteína que solo se encuentra en la yema. Y en los fitatos lo vamos a encontrar tanto en legumbres, en cereales, en nueces. Y otro inhibidor de la absorción de hierro es el té y el café. Estos taninos reducen la absorción de un 50%, pero no solo, ellos dos son los principales, el té y el café, pero también lo podemos encontrar en berenjenas y en otros vegetales. Y otras sustancias de la fibra vegetal también podrían inhibir la absorción del hierro. ¿Por qué? Porque estos forman componentes insolubles que compiten con la absorción de hierro. Todos estos alimentos, todas estas sustancias anteriormente mencionadas. Y por último, las recomendaciones para aumentar la ingesta. Recordemos que el hierro se absorbe en el organismo, se absorbe de forma variable y esto va a depender de muchos factores. Uno de ellos es la situación del paciente o de la persona en la absorción del hierro. Por ejemplo, si una persona con anemia ferropénica absorbe del 20 al 30% del hierro dietético, mientras que una persona sin déficit de hierro solo va a absorber el 5 y el 10. Entonces, para estas personas que necesitan absorber más hierro por la anemia ferropénica, se sugieren algunas recomendaciones. Por ejemplo, mezclar alimentos del grupo del hierro hemo y del no hemo en las mismas comidas. También ingerir una cantidad suficiente de hierro, teniendo en cuenta las recomendaciones para cada grupo de sexo y edad. Se debe evitar las dietas hipocalóricas si no se tiene obesidad ni sobrepeso. También no restringir el consumo de alimentos que contengan hierro hemo de alta biodisponibilidad, que estos serían los alimentos de origen animal. Y también que se incluya algún alimento rico en vitamina C en las comidas, como mencionábamos anteriormente, que este es un potenciador para aquellos alimentos que pertenecen al grupo de hemo, al grupo de donde están presentes en los vegetales. Buenas tardes, compañeros y doctora. Ya por último, pero no menos importante, tenemos el tratamiento dietético ya en sí para la anemia por deficiencia de ácido fólico. Entonces, recordando un poco sobre la principal causa es la ingesta insuficiente y cómo se puede lograr esto, pues con dietas poco variadas, por dietas repetitivas, como por ejemplo en el trabajo, que no se puede tener acceso a veces a una alimentación variada. También nos dice que los alcohólicos, y yo en mi investigación me pregunté cómo el alcohol afectaba a la absorción de la vitamina B9 o ácido fólico. Entonces me di cuenta de que ahí dice que esa altera la ingestión del alimento. Entonces, esta en sí altera su absorción o la utilización del nutriente por el organismo. Entonces también teníamos a las personas malnutridas, como podrían ser los dementes, los drogadictos, personas indigentes y muchos adolescentes y jóvenes sometidos a dietas de adelgazamiento, como es usual hoy en día. Y dice de que las reservas de folato son escasas en el organismo, que a diferencia de la vitamina B12, la vitamina B12 tiene una reserva en el organismo de aproximadamente un año. Y la reserva de folatos, de ácido fólico, como dice ahí en el plátano, que lo tengo escondido, esto dura 3 meses. Entonces, por eso hay que tener un poco más de cuidado con esta vitamina. Siguiente.
Entonces, ahora para tener un poco más de conciencia con cuáles son los alimentos ricos en folatos que nos van a aportar la vitamina B9 suficiente, son estos que aparecen acá. Y las imágenes no han sido colocadas simplemente por ponerlas, sino que cada una nos aporta folatos, como por ejemplo tenemos a las espinacas, las acelgas, conocidas en El Salvador como los repollos, tenemos a los guisantes y a las judías del lado de del lado de los vegetales de hojas verdes. Y del lado derecho tenemos a la naranja, al aguacate, al huevo, a las nueces, almendras y a la leche. Entonces, la investigación también nos preguntaba cuál era el requerimiento diario para personas adultas de folatos. Y ahí nos dicen en la leche que este es de 320 a 400 microgramos diarios. Siguiente. Entonces, ya entrando a lo que es el objetivo, y como nosotros somos nutricionistas, entonces el principal objetivo que yo planteé es la corrección de la deficiencia de vitaminas y la repleción de los depósitos. Y como la deficiencia de vitamina B9 va a traer consigo algunos signos y síntomas, entonces como objetivo secundario también puse el tratamiento de la enfermedad o situación causal de la deficiencia. Entonces, ya en sí en el tratamiento habría que hacer una corrección en la dieta e incluir los alimentos anteriormente mencionados, como lo serían las acelgas, el huevo y todo lo mencionado. Además de una suplementación con ácido fólico, que era uno de los fármacos que nos mencionaban nuestros compañeros del objetivo 2, por vía oral de 5 a 10 miligramos al día y 15 miligramos de ácido folínico. ¿Y qué es el ácido folínico? Es una forma reducida del ácido fólico que en lo que nos va a ayudar es aumentar la eficacia del tratamiento. Además de un control diario de los niveles de ácido fólico en sangre para ver cómo nuestro paciente va evolucionando y no administrar si hay deficiencia de vitamina B12, ya que este va a enmascarar. Eso se lo puede explicar más adelante en otra diapositiva. Siguiente. Entonces, ¿cómo sé yo que mi paciente está mejorando? La respuesta clínica de mi paciente se va a dar una mejoría dentro de las 24 a 48 horas posteriores. ¿Y cómo sé yo cómo va a mejorar mi paciente? Porque ahí en la notita tenemos algunos síntomas que así no se van a eliminar por completo, pero sí va a haber una reducción en ellos, y como tenemos la fatiga, irritabilidad o diarrea, y un signo que me pareció muy interesante que era de la lengua lisa y sensible. Entonces, pasadas estas 24 o 48 horas, nuestro paciente va a presentar una mejoría en estos síntomas y el periodo de recuperación esperada es de 2 a 3 semanas, y en otros casos el tratamiento se puede alargar durante 4 meses y en ocasiones de forma mantenida hasta obtener la mejoría esperada del paciente. Siguiente. Entonces, ya por último, tenemos una serie de recomendaciones. Que en la primera tenemos que toda mujer embarazada debe recibir un tratamiento con suplementos farmacológicos de vitamina B9 debido al riesgo de prematuridad, aborto espontáneo o eclampsia. Que la eclampsia era convulsiones en el embarazo, o también decía que podría entrar en un estado de coma. Entonces, si se preguntan cuáles son los requerimientos de vitamina B9 durante el embarazo, son de 600 microgramos. Y posteriormente el embarazo, que sería el periodo lactante, este sería de 500 microgramos. En la siguiente recomendación tenemos que antes de iniciarse el tratamiento con folatos para tratar la vitamina B9, era lo que les decía yo, que habían que fijarse si no había una deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué? Pues porque si hay una deficiencia de vitamina B9 y una deficiencia de vitamina B12, no se puede administrar solamente el tratamiento para la vitamina B9, ya que si se administra solamente para este y posteriormente si quiere administrar para la B12, va a haber un enmascaramiento de una deficiencia de la vitamina B12. Entonces lo que nos decía nuestra bibliografía era que había que administrarse simultáneamente. Entonces, en los últimos dos consejos son consejos para, por decirlo así, para la cocina.
Y como sabemos, la vitamina B9 es una vitamina hidrosoluble y la cocción, la oxidación, la luz ultravioleta puede llegar a inactivarlos, pudiendo ocasionar pérdidas de hasta el 60%, por eso es preferible consumirlos frescos y crudos. También esta es una vitamina termolábil, como ya hemos mencionado, y por ser hidrosoluble hace de que cierta parte de las vitaminas se transfieran al agua de la cocción. Entonces, para compensar esta pérdida, nuestra bibliografía recomendaba que ingiriéramos el agua de la cocción, como podría ser un ejemplo de las sopas, vegetales hervidos, etc. ¿Sienten? Entonces, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Gracias, chicos. Si quieren, pueden dejar de compartir pantalla y poner en pausa la grabación para que pasemos a la parte de las preguntas.